El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, como han visto en el cartel que pues anunciaba el programa Navidad y Pandemia. Pero vamos a poner un punto más. Aparte, Navidad, Pandemia e Iglesia. Porque la Navidad siempre se ha relacionado mucho con la Iglesia. Y bueno, ahora tenemos un factor nuevo que es la pandemia. Vamos a ver cómo conjugamos en esta noche estos tres factores. Para hablar de ello tenemos a mi izquierda, amigo colaborador de esta casa, Paco Javier Montes de Oca, psicólogo. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Y a mi derecha pues tenemos también otro amigo y colaborador de esta casa, Antonio Melián. Muchísimas cosas, profesor, a ver si lo digo bien. Mediador familiar. Mediador, porque además le cambiaba, yo sí le ponía orientador. Yo le ponía orientador, pero mediador familiar y muchísimas cosas más y con mucha relación con la Iglesia en otro tiempo y que nos va a servir un poco esa experiencia que él ha tenido para hablar de estos temas. Hablamos de Navidad e Iglesia. Paco, tú que también has tenido relación con la Iglesia en otra época, Navidad e Iglesia, ¿qué te sugiere estos dos títulos? Bueno, muchos recuerdos, Y además, sobre todo, tenemos que aclarar que hoy es día 25 de diciembre, o sea que lo tenemos que decir. Justo en el momento en el que la Iglesia cristiana y católica celebra la Navidad, que por cierto, mi compañero licenciado en ciencias religiosas,
apuntará y corroborará o no lo que yo creo y he leído, ¿no? Y que no es esta época cuando nació Jesús, sino en marzo o abril. No está claro que naciera tampoco en Belén. Pues entonces el negocio de los belenes se iba un poco al tacho. En Belén, que nació, como todo el mundo sabe, a través de los primeros nacimientos se hicieron con San Francisco de Asís, ¿no? Pero sí está por ver si fue en Nazaret, si fue en Belén, y porque en el tiempo en el que sucedió lo que fue históricamente comprobado, el padrón de Augusto no fue en esa época, parece que se fueron 4 años antes, ¿no? Y por otra parte, también Antonio lo sabe mejor que yo, pero también me atrevo a decir que parece que no todos los evangelistas citan el nacimiento, ¿no? Con lo cual, en fin, hay una serie, pero eso no quita para que la tradición sitúe este momento en diciembre, como siempre se ha hecho, y que nos traiga una sensación de nostalgia que desde el punto de vista psicológico y emocional, nostalgia viene del nostos, que significa regreso en griego, y algio, que en griego significa dolor. Dolor, ansias por el regreso a casa, muy relacionado además con Homero en la Eneida, perdón, la Eneida no, en la Odisea, cuando también regresaba a casa, tenía ansias por regresar a su casa, a su hogar, que en definitiva también es una especie de nostalgia o de tristeza o de melancolía relacionadas con la casa y con la patria. Uh-huh. O sea, todo eso, desde el punto de vista psicológico, se une y es el compendio que hace que la Navidad, muchas personas que nos escuchan, sientan una especie de tristeza, de melancolía, que les recuerda el pasado y les recuerda, desde el punto de vista también nostálgico, la ausencia de seres queridos por los que siempre, en una noche como esta, o en la preparación de la cena, una madre derrama una lágrima. Uh-huh. Antonio, la Navidad y la Iglesia. Como la Iglesia, bueno, habla de San Francisco de Asís, que fue un poco el que empieza a hacer esos nacimientos, no tiene nada que ver con lo que hoy es la Navidad, la fiesta del consumo, la fiesta yo creo que la Iglesia no tenía previsto que iba a derivar en tanta fiesta que no tiene que ver con la religión, ¿no? Por lo menos la religión católica. Sí, dicho un poco irónicamente, es la lucha de la sociedad por repescar sus fiestas. Es decir, cuando la Iglesia ya puede levantar un poco la cabeza, que es en la época de Constantino, que se convierte y obliga al pueblo romano a convertirse masivamente al cristianismo. La Iglesia se ponderó, creció, tenía todas las artimañas para poderse situar como, sin pretenderlo quizás, el poder, pero sí temiendo un retroceso que castigara tan gravemente como Nerón y su pandilla. Bueno, hubo esto, ¿cómo se llama?, emperadores más sanguinarios que el propio Nerón. Entonces, que no se repitiera la persecución de los cristianos con la saña con que se hizo años antes, ¿no? Entonces la Iglesia se necesita posesionarse rápidamente. Aquí viene esto. Una de las fiestas que tenían los romanos eran los famosos idus, donde se iban encajando con sus diversos dioses y diosas, se iban encajando el inicio del trabajo fuerte en la agricultura. La zafra, como diríamos en Canarias, ¿no? Estamos en zafra, va a empezar la zafra, está acabando la zafra. O sea, entonces habían esos tiempos que los manejaba una diosa determinada, o un dios determinado. Puesto en esta situación, la Iglesia mira para el reino, para la situación de
empoderamiento que tenían aquellos hombres que asumían el poder, intentó emular, pero no yo creo que no era la búsqueda del poder, era la búsqueda de la seguridad, a través del poder, a través del poder. Es decir, mientras estuvieran protegidos por el emperador, no había problema. Pero, y si viene otro emperador sanguinario, ya nosotros somos poderosos. Poderoso el pueblo, poderoso. Entonces establecen una serie de metodologías para llegar a ese poder. Y una de las fiestas que repesca era esa fiesta que ocupa una parte del invierno y que son unas fiestas con mucha libertad o libertinaje en algunos casos, diversión, encuentros familiares, porque aquellas fiestas eran muy importantes y pues entonces la iglesia lo convierte en el fin de año, la convierte en una fiesta familiar, lo transforma en una alegría impresionante y lo bautiza con los con los valores evangélicos. O sea que en esta situación nos podemos encontrar con cosas que buscan el poder directamente, pero para justificar el no sacrificio de su gente otra vez, y buscan un simulacro para aparentar más poder que el que necesitaban, era emular al emperador. Por ejemplo, ya lo he dicho aquí varias veces, cuando me han entrevistado y hemos hablado del tema, el sistema de las catedrales, con los 3 pasillos, simulan al sistema del Palacio Real Emperador. Entonces, la parte alta, el emperador y sus nobles más allegados, la parte baja, los palaciegos, y la parte más baja, el pueblo. O sea, aquí en los palaciegos estaban los palaciegos, tribunos, estaban los diputados a corte, como se llamaban estos en Roma. Senado. Senadores. Estaban los senadores. Entonces, vemos que el más alto es pequeño, el segundo es más grande porque hay más gente, y el tercero es inmenso porque va al pueblo. Entonces, este sistema se copió incluso. La suntuosidad, pues también era una mentalidad que se fue creando de poder. La iglesia no tenía dinero, venía de la miseria, venía de las cavernas, y entonces pues siempre había gente que al convertirse quisieron congratularse, tenían dinero, tenían posibilidades y empezaron a crearse aquellas catedrales, aquellas iglesias con la colaboración del pueblo como hasta hoy. Bueno, como hasta hace poco atrás. Hoy no hay. Pero de ahí a la pregunta que te hacía, de cómo se hace toda esta historia por parte de la iglesia a cómo hoy son las fiestas de Navidad. Claro, aquellas tienen la conquista, diríamos, desde el poder eclesial, tienen las virtudes del Evangelio, que es lo que va arrastrando, la reunión familiar, el ser mejores, el felicitarse por el nacimiento de Cristo y demás. Entonces eso a los cristianos les va uniendo, les hace mejores, y esto ha perdurado. Yo siempre digo que en Navidad somos todos un poquito más buenos, pero posiblemente porque el ambiente esté tocando la fibra bondadosa del humano, del ser humano, y entonces pues las felicitaciones, que cada vez son menos y tal, pero están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? La iglesia pastoralmente perdió las fiestas hace tiempo. No me voy a remontar al siglo XVII con la Ilustración y con todo el tema de la negatividad a la evidencia de la fe, y lo he dicho mal, porque la fe no es evidente, pero esa situación que tuvo mucho que padecer la iglesia, que ya no era la propietaria de las universidades, tradicionalmente, desde el siglo XI, se estableció la primera universidad y tal. No, ya estaban esas universidades, no solamente estatales algunas o privadas otras, sino el libre pensamiento que se estaba apoderando de todas, ¿no? Entonces intentaron
compaginar y coactar bien las universidades católicas para poder seguir influyendo en la sociedad. No con esa situación, que perdió mucho, sino con la situación del paganismo, de lo que se suele llamar la sacralización, la desacralización de los valores de la Iglesia en función del jolgorio, de la diversión de la Navidad. Yo recuerdo curas en mi época de infancia, pues ya mayorcito ya, vamos, por lo menos con conocimiento de captar lo que querían decir, diciendo volvemos a las barbaridades sexuales y de escándalos y tal de los romanos. Entonces esto va a ser la perdición del mundo, nunca de la Iglesia. Porque había una frase de Jesucristo, en la que yo creo fielmente, que la Iglesia como tal, bueno, yo no desapareceré del mundo. Como la Iglesia se intenta demostrar que la instituye Cristo, que no está claro, aparece. Entonces hay una situación incómoda, de pérdida, de dolor. ¿Por qué? Porque ya la gente lo que va es a divertirse. En misa, cuando menos gente hay en misa, son estos días. La Semana Santa la hemos perdido también, que también tenía un sentimiento religioso de recogida, de estar en casa, de no festejo. O sea, todo lo contrario de la Navidad. Entonces se repartían estas. Esto fue un poderoso método pastoral para aglutinar la sociedad en torno a la Iglesia. Las iglesias españolas están en el centro de un pueblo, todas. Y lo más alto es la torre. Es como Dios lo ve todo desde la torre de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, todas estas cuestiones que van demostrando una filosofía, yo diría que una política, esto se va perdiendo, se va desmoronando en este momento. Esto no quiere decir que desaparezcan, pero sí que se mitigan. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca y Antonio Melián. Estamos hablando de la pandemia, Navidad, Iglesia. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la Navidad, la Iglesia y la pandemia. Porque, Paco, esta Navidad, que estamos en ella, inmersos en ella, se está viendo diferente.
La pandemia, este COVID-19, marca la Navidad, que a su vez está marcada por la Iglesia. Esto ha sido esta Navidad es diferente, es especial. Sí, es especial y además viene cargada también de ciertas esperanzas o ciertas ilusiones que hacen y que basadas en las promesas incluso de los políticos, de muchos sanitarios, y que bulle en el pueblo, en la gente, ese deseo de que sea distinta. O sea, de que en alguna forma haya un respiro, haya un paréntesis. Tener cuidado, porque parece que no está claro. Es decir, el virus sigue, la pandemia sigue. Lo que pasa es que tiene la ventaja, y una desventaja, tiene la ventaja de que, como antes apunté, la Navidad apunta hacia un regreso al hogar, a la intimidad, al compromiso de estar con los otros, al encuentro con la familia. Pues puede ser positivo en el sentido de que la gente se recluye en la intimidad y de estar juntos en familia, con la desventaja de que a lo mejor no se podrían juntar o no se deberían juntar o se aconseja no juntarse a todo el conjunto de la familia de 20 o 30 personas que siempre se han reunido en torno a la mesa navideña, con sus aspectos positivos y también con sus conflictos que muchas veces surgen en las pequeñas discusiones de la comida o de la sobremesa. La Iglesia se ha puesto las pilas en general en todo, porque hay que ver las iglesias como están. El COVID ya ha terminado de rematarlas, pero uno cuando mira una iglesia, estamos hablando siempre de la Iglesia Católica, y miramos dentro y ves pues 6 o 7, 10, 15, 20 personas, hablo antes de la pandemia, gente muy mayor, y yo recuerdo, bueno, en la época de la dictadura como casi te obligaban, te obligaban a ir a misa, el que no iba a misa estaba excomulgado, pero la Iglesia se ha puesto las pilas y reacciona ante esa falta, iba a decirle de seguidores, de fans, que no tiene ahora mismo, y que prácticamente a medida que esa gente mayor pues vaya feneciendo, porque irá por ley de vida, claro, no hay, y perdóname los términos, no hay cantera, ¿no? Los términos deportivos, ¿no? Para tener esos seguidores, esos fieles. Ha tomado conciencia, yo sé que el Papa Francisco ha ido un poco rompiendo moldes, pero ha tomado conciencia, porque ahora, claro, estamos en la Navidad, que también se nota, hablábamos de la Misa del Gallo, hablábamos de un montón de cosas que antes eran, bueno, pues casi sagradas. ¿Se ha puesto las pilas la Iglesia Católica? Bueno, vamos a ver, a la Iglesia Católica le pasa lo mismo que a los padres de familia. Cuando yo era pequeño, mis padres controlaban perfectamente nuestro quehacer, un 90%, solo había un 10% que se les escapaba. Hoy es al revés. A la Iglesia le pasa exactamente lo mismo. O sea, ya de descatalogar, y nunca está mejor la palabra de catálogo, descatalogar los catálogos de la Iglesia, el oír misa entera todos los domingos, confesar una vez al año, comulgar por Pascuas Floridas y tal. Esto está de alguna manera en outlet, ¿no? Se dice. En outlet. Está ahí, un poquito más desmejorado, mejor precio, pero está descatalogado. Entonces, esto desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista histórico, esto se va viendo. Cuando yo era pequeño, se comentaba eso que tú decías, es que al paso que vamos nos vamos a quedar sin iglesia, sin cura y sin nada, porque ustedes no quieren ir a misa. Entonces siempre ha habido una rebeldía por parte del joven, primero porque la misa al estar ceñida por mor de la unidad indisoluble de la Iglesia en el mundo, en todo el mundo se leen las mismas lecturas, y por tanto se elabora el mismo sermón en más o menos valores.
Entonces pues, se arrequinta esto en 7 mandamientos que cubren, si ustedes lo analizan, no voy a entrar en ello, porque lo saben perfectamente, que cubren desde el bautismo hasta la muerte, pasando por una serie de etapas donde necesita fortalecerse el cristiano. Y esto es cierto, necesita la fortaleza, la presencia de un grupo cristiano fuerte, católico en el caso nuestro, para fortalecer las vidas de cada uno. Esto se va rompiendo justo en la parte más débil, que es el joven, el adolescente, preadolescente y joven, para volver a entrar a los 40, 40 y pico de años, sentar cabeza en un montón de cosas y también en esto y empezar a visitarla, a estar en la iglesia. Entonces, esto no hay novedad. En el número sí, decrece. Y cuando era pecado mortal no ir a misa todos los domingos y fiestas de igualdad, veo, por un lado, diciendo esto como es, y por otro lado de satisfacción, que es modernidad, que es respeto hay a la sociedad y a lo que está pasando en la sociedad. El obispo de Canarias, anterior, don Francisco Casas, dice, nadie incumpla la reglamentación que se ha establecido por los esto como se llama, los sabios, los que saben de virus, los técnicos, porque esto hay que respetarlo. Mascarilla y distancia. Bueno, ¿y dónde queda lo de la fiesta de guardar y el pecado mortal? ¿Y cómo va quedando? Hay una necesidad, hay una obligación, de acuerdo. Entonces lo que va a aparecer es una iglesia depurada. Aquel que cree de verdad, aquel que siente de verdad la necesidad de estar junto a un grupo de gente de fe, van a continuar. Aquellos que no, van a dejar de ser. Y esto tiene mucho que ver con la edad, y termino. Mucho que ver con la edad. Los niños, en pleno, en las primeras comuniones, que cada vez hay menos. Los jóvenes, ya no hay confirmación, en contados casos. Y los jóvenes que empiezan otra vez un regreso lento, pardo, pero instado incluso por los niños de primera comunión, que revitalizan un poquito la acción de la asistencia a los cultos. Pero es la gente que ya la esperanza la tienen puesta solo en la mirada del cielo, son los que procuran asistir. Es un problema sociológico. Bueno, sí, lo que pasa, Paco, sí, querías tú hacer algo. No, claro que hay un tema también importante que tiene que ver con el momento actual, que estamos hablando de un festejo, una festividad religioso-cívica en torno al nacimiento, también en torno a los Reyes Magos, cuyo relato histórico no está probado, porque es un año posterior, ¿no? También está la Navidad, el festejo. Se celebra, se come, se alegra, hay jolgorio, hay expectativas, hay ilusión, hay sentimiento también en torno al árbol de Navidad y el Papá Noel, que es la versión, digamos, más laica de la cuestión, que empezó es una tradición celta, ¿no? De los celtas, el árbol de Navidad, que fue con el gordito vestido de verde, que estaba antes era verde, ¿no? Después pasó a rojo. Papá Noel pasó a rojo porque desde Alemania se fue para Estados Unidos, exactamente para Nueva York, y allí la Coca-Cola lo convirtió en rojo. O sea que también por las chimeneas, aparte del Niño Jesús, también ponen regalos ese gordinflón que viene con el saco al hombro y también llena de ilusión a los más pequeños saltando por la chimenea, o en trineo, que en Canarias, como todo el mundo sabe, es una maravilla porque hay nieve todo el año, ¿no? Exactamente. Sí, por eso digo que más bien que ponga... Se puede esquiar. Sí, que es una contradicción, pero bueno, está también está ahí, está en la moda. Sobre todo porque tal como estamos, un 25 de diciembre hace un solajero ahí fuera. Totalmente, que no es normal, nos vemos mañana. Exactamente, por eso digo que mucha nieve del gordinflón, pero que al final no pasa nada. No cuela. Pero un poco ahí, Paco, el tema, el sentido religioso de la Navidad se ha perdido totalmente, pero esta pandemia ha afectado más todavía, ya no al sentido religioso que se había perdido anteriormente, sino en sí al sentido de la Navidad, ¿no? Esta pandemia lo que ha hecho ahora es que estas Navidades han sido rarísimas, han sido... ¿Dónde estamos? Claro, también es verdad que antes también creo que lo señalábamos y tú también lo insinuaste con Antonio, el consumo no ha desaparecido. No. Es un aspecto dentro de la Navidad y dentro de Reyes
del dispendio y a veces el consumo irresponsable respecto a grandes cantidades de dinero que se gastan, a veces familias no pudientes, para regalar en Navidad, en el árbol de Navidad, en el portal del Niño Jesús, en el pesebre, en el nacimiento que se hace en casa, si se hace, ¿no? Y por supuesto en los reyes, ¿no? O sea, quiero decir, hay una cosa que la pandemia no ha destruido, que es el consumo. Y existe. Y yo creo que también, en cierto modo, unido a esa nostalgia, tristeza, melancolía, que es un aspecto más de la Navidad desde el punto de vista emocional, existe el deseo de que llegue para compartir y para que, en cierto modo, tú me apuntabas, la pandemia, hombre, un recurso, una forma de luchar contra la tristeza, contra el desánimo, contra la desesperanza de la pandemia es la ilusión de estar juntos y de celebrar de alguna u otra forma la Navidad. Sí, pero además creo que lo celebrarás telemáticamente, porque ya sabes tú que Claro. no se admiten reuniones de más de Por dos ejemplo, personas. en Canarias 10, o sea, en otras partes Son 6. Son 6, o sea, entonces, claro, con lo cual, como dije antes, también a veces se evitan conflictos, ¿no? Porque antes iban muchos hijos, yernos, nueras y cuñados de compromiso. Claro, También, que también por otro lado, más de un gorrón te has ahorrado, ¿no? Y se reduce se reduce Al núcleo familiar. al niño Jesús. O sea, el niño, los hijos y los papás, o sea, a lo mejor, ¿no? A lo mejor también las abuelas. Quiero decir que sí, que la pandemia, como tú bien preguntabas, ha afectado seriamente el festejo navideño, pero también en parte, conforme iba llegando este momento, pues, y ahora Reyes y demás, luego también si quieres hasta carnavales, ¿no? Sí, Que tampoco va a haber. Tampoco va a haber, sí. Está claro, además sobre todo porque, la pandemia ha cambiado la Iglesia. Con respecto a la pandemia, tampoco, Antonio, he visto yo como mucha primera persona. No he visto que se ha posicionado. La Iglesia ha estado en toda esta época de pandemia como muy apagada, ¿no? Todo lo tenemos que decir. La Iglesia en este momento, por lo menos la que yo conozco, Canaria, española, está muy ocupada, pero muy ocupada, como muy ocupada está la Cruz Roja y todas estas organizaciones de servicio directo y urgente a las familias. ¿Y no crees que independientemente de esa ayuda que a través de Cáritas y estas organizaciones religiosas católicas, que lógicamente están desbordadas y están trabajando muchísimo, pero algún posicionamiento que yo no he escuchado? No, porque en este momento la pastoral está yendo por una auténtica limitación de la ostentación. Es decir, el obispo anterior, Francisco Case, lo hablé con él, me decía un cura, tengo un solar que me van a regalar para hacer una... No hagas iglesia. Alquila tu local. Es decir, dar esa sensación que dio Jesús de un mundo pasajero, un mundo que pasa adquiriendo valores y respondiendo a la sociedad, haciéndose presente en la bondadosa sociedad que es el reino de Dios, para disfrutar después de lo eterno. Esto lo ha perdido de vista hasta la propia institución que se ha afincado en el Vaticano, se ha afincado con bancos, se ha afincado con poder, se ha afincado con una voz que casi nadie discute, digo casi nadie, que ha tenido más enredo en las discusiones en el siglo de la luz, de la filosofía, de la psicología, de la psiquiatría, que en este momento. En este momento se puede casar la fe con la ciencia. Con la ciencia. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya llegamos a la parte final de este especial dedicado a la Navidad, la Iglesia y la pandemia. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque, de este especial, del enfoque dedicado a la Navidad y a la Iglesia y, como no, a la pandemia. Sobre todo, Paco, porque el concepto religioso habíamos dicho que se ha perdido. El concepto, de fiesta también, porque hemos notado en estas Navidades que aquellas fiestas de empresa que se organizaban, que bueno, no se podía ir a ningún lado porque estaba todo lleno, todo eso también se ha parado en esta fiesta. Unido a la crisis económica, ¿verdad? Y unido a la crisis económica. Desempleo, a menos dinero, y claro, siempre hay... Y a la mentalidad de la gente que ha preferido pues quedarse en casa, el pánico ante la enfermedad. Ante el contagio, que todavía sigue hasta que no venga la vacuna, ¿no? Las emociones están contenidas, ¿no? Están contenidas y son más íntimas, como antes apuntamos, ¿no? Y se reducen a veces pues, a espacios más reducidos, ¿no? Claro, y no ha sido lo mismo que otros años por muchísimos factores. Indudablemente también hay que decir que hay unas personas, una clase de personas que siempre tienen cierto privilegio porque tienen otra posición económica, ¿no? Incluso pueden celebrar sus Navidades fuera de su espacio normal de vida. Pero hablando de la generalidad de las clases medias y populares, y si son populares todavía, lo antes apuntaba Antonio también, que están recurriendo a bancos de alimentos para recibir la comida diaria que contenga a lo mejor un turrón o una botellita de licor, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que efectivamente hay aspectos sociales, económicos, de crisis que han hecho de unas Navidades más tristes, ¿no? Navidades con menos esperanza, con menos ilusión y a lo mejor también con menos, en cierto aspecto también afecta a los pibes, a los niños, ¿no? A lo mejor con menos regalos, que es papel de la familia informar a sus hijos, a sus nietos y nietas de que este año Papá Noel, el Niño Jesús o los Reyes vienen un poco más pobres. Esto nos servirá un poco, porque claro, esta pandemia no nos cambiará un poco o nos dará otras normas y en el fondo habrá positividad en cuanto a que esta fiesta hay que cogerse de otra manera. Con el futuro. Con el futuro. Efectivamente, y también hay una posibilidad de que haya una reacción y la gente se amolde un poco más a tomarse estas fiestas con más tranquilidad y con menos locura. Sin embargo, yo sigo pensando que los humanos tenemos una memoria de pez. Se olvida. Nos olvidamos, ¿no? Cuando ya venga la vacuna, otra vez todos a la fiesta. Y volvemos otra vez al consumo masificado, irresponsable, porque además es lo que cuando se dice que hay crisis económica, fundamentalmente se centra en que no hay consumo, y no consumo significa comprar. Y en algunos momentos, también hay que decirlo claramente, el consumo significa satisfacer necesidades innecesarias. Que quede claro, para que todo quede en su lugar, ¿no?
O sea, bien, se puede consumir y es importante, pero este latiguillo, esta consigna continua, este bombardeo, hay que consumir, que la gente tenga dinero para consumir, sí, mueve la economía en un sentido, ¿no? Pero a lo mejor un par de zapatillas puede ser de una marca y ya está, ¿no? Claro. ¿Tú me entiendes? Ojalá, como tú muy bien apuntabas, signifique un parón, una reflexión para ser más responsables, para ser incluso más solidarios, para pensar más en aquel que sufre y que tenga ese sentido esta Navidad. Pero yo dudo mucho que después, cuando las cosas vengan de nuevo bien dadas, siga la fiesta. Siga la fiesta. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Yo lo veo muy bien en la línea de Paco, pero teniendo en cuenta que están fastidiados hasta las empresas de marketing. No saben por dónde agarrar. Por ejemplo, ¿cuánta publicidad, la mayor publicidad que vemos estos días? Yo adelanto la noticia para que no les dé más dolor de cabeza. Los coches. Y sin embargo, el grupo, diríamos, los equipos, las empresas que se dedican a este tema, no hacen más que quejarse de que ha bajado la venta, que ha sido horrible, ha sido tal. Un gasto excesivo en marketing para vender, producir la menor porción posible en el mercado de sus ventas de vehículos. Esto lo podemos alargar menos en los productos de primera necesidad. Todo lo de primera necesidad, y iba un poco por ahí, yo creo, ha recobrado valor. Han recobrado valores los de la basura. Dios nos libre que nos hubiera cogido una epidemia con la mentalidad anterior de tirar la basura y ya vendrán a buscarla. Y no era en aquel momento servicio primario, necesario y urgente para evitar más pandemia de la que tenemos. No, se pasaba todos los días a recoger la basura. Esos señores se les suponía que no iban a coger el virus. Y si lo cogían, pues por la causa. Los productos de alimentos, los productos farmacéuticos, aquello de lo que no nos acordamos sino cuando no tenemos, pasan a primera orden. Es decir, el virus parece que ha sido una especie de factor que se ha organizado desde cabeza, sabe Dios cómo. Con esto no estoy defendiendo la fabricación del virus, que también hay corrientes por ahí, no, pero no es el caso de esta tarde, ¿no? No les voy yo a ilustrar con ese tema. Entonces, porque además estaríamos hablando muchas horas. Claro, esto es el tema. El tema es que el virus está intentando modificar, poniéndole voluntad al virus, poniéndole inteligencia, modificando una sociedad que iba al caos, que iba a sobreponerse el uno sobre el otro, con unos esquemas, con unas categorías, con unos falsos argumentos del consumismo, ¿no? Entonces, en este momento ya hay gente que empieza a hablar del ahorro. Yo quiero ahorrar porque yo no sé lo que nos va a venir. O sea, vuelven a poner los pies en la tierra, vuelven a tener una taleguita debajo del ladrillo por si se ofrece. Esto no lo pensábamos antes, cuando teníamos todos trabajos, la mayoría, la inmensa mayoría, teníamos buenos sueldos, nada más había al día, nos da un infarto y ¿entiendes? Esto ya se está acabando. Entonces, ¿con qué nos tenemos que preparar? No solamente los palos que hemos movido, Iglesia virus, no hemos hablado Estado virus, porque ya esto lo habrán hablado en otros temas, ¿no? Pero es un trío aquí que tiene que dar el codo, como sea y cada uno en su puesto. A la Iglesia no se le ha notado. ¿Qué alegría me das? Porque la Iglesia tiene que vivir la humildad, no la ostentación. La Iglesia tiene que vivir el servicio, no el ponerse de grande jefe. Aquel tríptico que hablábamos siempre de el alcalde, el médico y el cura. Ay, la Guardia Civil se incorporaba al final. También. Exacto. Llegaba a la última partida. Sí, de es que carta. era una partida y se hacen falta 4. Con 3 no se ni sale el MUS, ni sale subastado, ni se no. Entonces, este era, diríamos, el epígrafe, o era el nudo de una sociedad hipócrita, falsa, de luchadores. Qué rabia me da cuando te viene Estados Unidos con motivo
perdedores y ganadores, ganadores y perdedores. Esto está metido en las entrañas del norteamericano. Y esto se resuelve en la calle, y esto se resuelve en todas las relaciones que tienen los americanos entre sí. Ya vendió, se hundió una empresa de perdedor. Ganador. Hay un aspecto, muy brevemente, Sí, porque ya estamos fuera que de es muy tiempo. importante. Se ha perdido durante estas Navidades y estas fiestas, felices Pascuas, felicidades, la capacidad de la sonrisa Claro. con la mascarilla. Claro. Es importante, Porque si hay no, que aprender a Eso es el resultado Claro. de la secularización de la sociedad. Claro. Y ya les parece ridículo esto. Hay que aprender a sonreír con los ojos. Claro, se nos ha acabado el tiempo. Hemos finalizado el programa. Bueno, hoy hemos analizado un poquito esta Navidad que nos ha tocado vivir, que a nadie. El año pasado, cuando en diciembre nos decían, en China ha aparecido un virus, eso ni llega aquí. Bueno, los mismos políticos españoles, los mismos gobernantes españoles, en febrero decían que era una anécdota. Febrero, no en diciembre. Pero bueno, nosotros en diciembre, bueno, ¿te imaginas? No, eso es en China. Y sin embargo, en el diciembre de hoy nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de funcionar. E incluso nos ha hecho un poquito más triste. De todo lo que teníamos atrás, incluso nos ha hecho un poquito más triste. Y encima, sin poder ver una sonrisa durante mucho tiempo, porque nada más que nos manejamos con los ojos y hay gente que son inexpresivos a la hora de mirar y van a tener que trabajar mucho en ese tema. Como les decía, bueno, hemos intentado analizar un poco lo que ha sido este diciembre que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo, y esta Navidad, esta pandemia y la Iglesia que ha estado ahí y que hemos querido unirlos a los tres. Paco Javier Montes de Oca, psicólogo, compañero de esta casa, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor, como siempre digo a los invitados, y bueno, tú ya Felices sabes, Pascuas, como se decía. felices Pascuas, y tú ya sabes Y que próspero año. tiene Estaremos con ustedes continuamente. exactamente, por eso no te vas a escapar. Antonio Melián, mediador familiar, licenciado en Ciencias Religiosas, Ciencias de la religión, perdón, que religiosa es otra cosa. Claro. Muchas gracias por hacerme el tema, digo la corrección. También compañero de esta casa, y bueno, sabes que tú tienes tu programa y ahí te vemos toda la semana. Y yo que soy consciente de que trabajo con mayores, en casa hay turrones sin azúcar. Que es importante, y iremos allá a comerlo. No por mí, sino Gracias. Por los demás. Gracias, Antonio. Bien, pues con las palabras de Antonio Melián, de Paco Javier Montes de Oca, el buen humor que aquí en esta casa no se pierde, y hoy, como no tenemos la mascarilla, podemos sonreír. Pues bueno, pues les deseamos unas felices Navidades y un próspero año 2021 que esperemos y esperamos que sea mejor que este, por favor, porque ya hemos llegado por lo menos casi al fondo. Gracias, señores, y como no, hasta el año que viene, que les veré aquí en El Enfoque. Hasta siempre.